actualidad del Barça. Terminó el partido de la Liga en el que el Barça le ganó 1-0 al Rayo Vallecano. Un partido que se complicó más de lo pensado. Declaraciones de incluso Araujo. Hansi Flick aceptó que fue un partido difícil. Desde mi punto de vista, el Barcelona se vio un poco cansado. Yo creo que el desgaste del partido de la semana contra el Newcastle fue, bueno, se reflejó ahora y sentí que de repente el equipo perdió la brújula hablando físicamente. El Rayo Vallecano salió como se esperaba, salió con un planteamiento agresivo. De hecho, la primera llegada del partido fue obra del Rayo Vallecano y bueno, ahí se empezaba a vislumbrar lo que sería el final del partido con un Joan García espectacular en un centro por la banda izquierda que anticipó y achicó muy bien. Luego el Barça se empezó a sentar, empezó a hacer su juego, empezó a tocar el balón y poco a poco fue haciéndose del dominio del partido, pero sin una profundidad clara. Hubo una jugada en la que Rafinha robó el balón en medio campo y, bueno, un poquito antes de medio campo y no pudo concretar el mano a mano. Luego vino el tiro de esquina del gol. Muchos tiros de esquina consiguió el Rayo y el Barça aprovechó a uno con el gol de Araujo. Y bueno, el partido se atascó mucho. O sea, el Barça fue un equipo, yo no sé si fue el esfuerzo del miércoles conjuntado con el horario, pero siento que el Barça perdió dinámica, perdió idea. Lamine intentó, no pudo, Rafinha intentó, no pudo, Cancelo intentó, no pudo. Pedri buscaba clarificar, fue como la luz en la oscuridad Pedri. Hoy Marc Bernal no aportó mucho. El Fermín, pues lo que estuvo en el terreno de juego tampoco aportó como acostumbra. No es que haya sido un mal partido del Barça, siento que el partido, el Rayo lo atascó mucho. El segundo tiempo sí, realmente el Barça se dio los últimos 20 minutos se dio el balón y el Rayo llegó mucho. Habíamos hablado en la previa que el Rayo era un equipo que provocaba muchas situaciones y fallaba mucho y eso es afortunado para el Barcelona. Joan García estuvo enorme, hizo muchas atajadas, algunas difíciles y salvó al Barcelona. Yo siempre he dicho que Joan García es uno de los mejores fichajes. Lo he dicho ya no voy a decir videos porque no son videos, en audios anteriores. He dicho que Joan García es uno de los mejores fichajes de los últimos años, o sea, en años, porque ha dado muchos puntos. Hoy no es la excepción. Hubo un momento en el que parecía que está lesionado, se quejó de algo muscular, parecía, se levantó, se puso a calentar, bueno, no calentó, pero se levantó Szczęsny, no había había mucha incertidumbre, continuó, inclusive podría haber llegado a pensar que a lo mejor no estaba bien, pero bueno, afortunadamente la lesión no llegó. Joan García hizo un excelente partido y pues no hay mucho que hablar. O sea, creo que el arbitraje fue muy malo. Increíble que en la primera jugada Rafinha le hayan sacado amarilla y luego sí, fue un choque, un pisotoncillo ahí de Lamine y le sacaron amarilla. Entonces era absurdo que llevábamos poco tiempo de partido y están amonestados dos de los delanteros del Barcelona, ¿no? Y Rafinha, que es tan importante su presión, pues ya no juega como con ese ímpetu que se le conoce. Luego hubo una jugada también en el primer tiempo en el que me pareció que sí hubo penalti sobre Lamine. Yo creo que sí fue, pero bueno, el árbitro consideró que no, el VAR consideró que no, y de verdad es que es muy absurdo que en otros
partidos, que en otras situaciones esas jugadas se marquen y aquí no, ¿no? El partido, como digo, no tiene mucho, no critico al Barça en cuanto a su planteamiento, no lo critico, pero sí su funcionalidad no solo depende de ellos, también depende del rival y creo que el Rayo lo hizo bien. Como les mencionaba, mm, metía mucha gente en la media cancha y esperando y bueno, ya sabes que el Barça a veces cuando no tiene esta dinámica y esta velocidad en esas circunstancias no produce muchas jugadas. Segundo tiempo, como les decía, pues tuvo ahí unos momentos de ímpetu, de toquetear, pero sin profundidad. Lewandowski, pues, primer tiempo no irrelevante. Ferran, un poco más de lo mismo, quizá un poquito menos, más que Lewandowski, pero no aportó absolutamente nada tampoco. Luego en los movimientos, pues con la salida de Lamine y el ingreso de Rashford, pues Rashford es un jugador que corre mucho, pero no aporta nada. Hubo ahí una jugada en la que también me parece que le hicieron falta ya sobre el final y no la marcó. De hecho, la reclamó mucho Flick. Dani Olmo y Fermín esta vez, cada uno en su momento, no aportaron nada, mucho toque, nada de profundidad, nada de visión de juego, nada de abrir, de nada. Lamine intentó hacer un par o tres jugadas de primera intención con Dani Olmo y pues no resultaron. Marc Bernal ya decía no estuvo bien. Luego cuando ingresó Casado, creo que Casado sí entró bien, cumplió, igual que cumplieron eh, Araujo, Cubarsí y Gerard Martín. Cancelo, pues también hay que ver por qué fue la salida, qué su, su molestia. Cancelo no tuvo la profundidad de otros, pero no es porque el Barça haya jugado mal como el día que pienso que se jugó un poco más mal el primer tiempo con el Newcastle aunque por ahí hay algunos gurús que dicen que el primer tiempo del Newcastle fue fenomenal. Bueno, yo no lo veo así. Eh, y el partido de ida con el Newcastle y también el partido contra el Bilbao y también eh, el partido de la jornada anterior ante el Sevilla. Bueno, no, ahí no hubo mucho. Después el Newcastle y el Bilbao fueron duros como son partidos rocosos, partidos en los que el Barça no encuentra el dominio y empieza, yo lo veo así. Yo no tengo la razón ni nada, yo lo veo así, es mi opinión. Yo creo que empieza como a ponerse un poco ansioso, nervioso, y eso hace como que el rival lo detecta y bueno, empieza a ver las situaciones que ocurrieron, ¿no? De repente, eh, yo nunca me imaginé que Joan García iba a ser la figura del partido. Agradezco ese fichaje, agradezco que Joan García esté a un gran nivel. Espero que no entorpezca a este nivel la selección, su llamada a la selección. Yo sé que para él es importante, pero bueno, es que las elecciones han arruinado en los últimos años o en muchos años el fútbol de clubes, ¿no? Los viajes, la sobrecarga de partidos. Pero por ejemplo, en la primera jugada de la situación de gol, qué buena achique y con la mano la contuvo, ¿no? O sea, esa fue una jugada que yo pienso que si el Rayo hubiera anotado, la tónica del partido hubiera sido diferente. Creo que se hubiera echado más atrás. De verdad que siento que el horario sí afectó, aunque se piense que no es lo mismo jugar a las 2 con calor, con, con un poco más de humedad. No sé cómo está la humedad, no revisé, pero a veces. El Barça pues, tuvo llegadas, pero no construidas por ellos. Decía una pérdida de balón del Rayo de Rafinha, luego un pase, me parece, de Lamine que Rafinha le pega muy mal. Esto fue previo al gol y el portero del Rayo la alcanza a sacar, le envía tiro de esquina. O luego un disparo de Rafinha que el portero alcanza a reaccionar muy bien, batalla o sea, el roce hace que pegue en el poste, pero no estoy diciendo que el Barça jugó mal, hubo ocasiones, hubo buenas, no buenas, hubo intentos,
pero el partido está muy atascado, o sea, no vi al Barça tan dinámico como en otros partidos. Yo creo que Lewandowski sí, de repente es muy estático, no jala marcas, no hace movimientos adecuados que permitan a Lamine, a Rafinha y al medio campo entrar. Creo que estaba escuchando que a lo mejor lo quiere renovar Joan Laporta y híjole, o sea, si existe la renovación, ojalá Lewandowski entienda que ya va a ser un jugador. Luego en el segundo tiempo un cabezazo que saca impresionante Joan García, no sé, tiene unos reflejos de verdad de felino, no sé, es impresionante cómo en un instante puede saber a dónde va. Luego un disparo también cruzado, ese era un poco más sencillo, ese creo que aseguró y eso está bien, pero el remate de cabeza es impresionante, ¿no? El disparo, o sea, lo atajó bien, pero, pero bueno, creo que no fue tan espectacular. Eh, es muy, es confortante saber que la portería hay alguien seguro, pero a mí la verdad no me gusta esto, no me gusta que el Barça dependa tanto de la actuación de un portero. Creo que eso es cuando yo creo que la defensa no es mala en cuanto a jugadores individualmente hablando y como defensores. Yo creo que el sistema es riesgoso, como lo he mencionado siempre. Cuando el sistema falla, el sistema defensivo, el sistema de presión de medio campo o arriba, desde que empieza desde arriba la presión y todo, cuando falla y cuando como que se desenchufan los mediocampistas y los defensas del Barça sufren mucho. Eh, Esperemos que este parón sirva para que Flick ajuste mejor la máquina, está ajustada, pero que la ajuste para ya no sufrir tanto, porque creo que el Barça por momentos en muchos partidos ha sufrido. O sea, el partido que perdió 4-0 contra el Atlético fue un poco de lo mismo de ahora. La diferencia es que los jugadores del Atlético no son del nivel de los del Rayo, con todo respeto para los jugadores del Rayo, que además lo que hablamos ahí en el video, no están pasando una situación laboral muy buena, que digamos. De hecho, hubo una jugada en la que el delantero del Rayo tenía dos compañeros por el centro en una descolgada, eligió mal, quiso tirar y la voló, pero esa ocasión era muy clara de gol porque iban con superioridad numérica y todo. Entonces, pues creo que el Barça tiene que trabajar mucho lo defensivo. Luego, pues hay algunas curiosidades, ¿no? Que a la llegada al estadio los jugadores del Barça llevan la playera de Ronaldinho, una especie de homenaje con el modelo de la temporada, me parece que era el modelo de la temporada 2004-2005. Me parece que era ese modelo, sí, porque, o no, yo creo que era el modelo de la temporada 2005-2006 con la que ganaron la Champions del 2006, era ese el modelo, me imagino que tendrá que ver, no he leído, no he visto por qué. Eh, es curiosidades, estaba Andrés Iniesta en el palco, lo estuvieron enfocando muy serio, por cierto, no sé si por el que le daba el sol, no sé si porque no le gustó el partido, pero muy serio, no sonrió mucho, o creo que no sonrió. Bueno, son esas curiosidades, ¿no? Pues Joan García dio un gran partido, fue el mejor jugador del partido, ayudó a que el Barça recolectara otros 3 puntos. Se va al parón hasta ahorita no ha jugado el Trampas Real contra el Patético de Madrid, entonces hasta ahorita le saca 7 puntos, no sé cómo vaya a quedar ese partido, no auguro que pase nada, yo creo que se van a ir con 4 puntos, espero equivocarme, pero es lo más seguro porque pues, el equipo de Simeone no pone en aprietos real al Trampas y bueno, eh, son partidos que te ayudan a ganar ligas, que los puedes mirar de reojo si llegas a ganar la liga. Qué partido tan difícil. Me acuerdo que con la liga de Rijkaard hubo un partido contra el Numancia así, sacado, ¿no? Son partidos que se sacan con huevos en tu campo contra un rival que sorprende.
no más. No hay mucho que platicar. Eh, lo único que eso es que en la fecha FIFA le vaya bien a los jugadores seleccionados que van convocados por parte del Barça, que descansen los que se queden, que Flick se tome un respiro porque lo que viene después de la fecha FIFA en 2 semanas va a ser un calendario muy durísimo con la presión mediática de la sobrevalorada Champions, con ir al Wanda en Liga, que creo que ese es el partido clave, pero después se atraviesa la sobrevalorada Champions, que de verdad que a mí me purga porque es un torneo que ya dio lo que tenía que dar desde hace 14 12 años, no, 14 años yo creo ya, desde que lo ganó el Chelsea y después el Bayern bajó mucho y ya luego todos los demás campeones han sido muy cuestionables desde mi punto de vista futbolístico. Eh, Esto es contra lo que yo creo que Flick se debería de preparar y no entrar en el juego. Concentrarse mucho en la liga, jugar como se juega ese torneo que es no jugarlo, ah, no renunciando a tu estilo, pero no jugando también como si se fuera a acabar el mundo en esos partidos, ¿no? El Atlético estoy seguro que va a pegar, que va a ser duro, pero habrá tiempo para hablar de eso. Y bueno, hasta aquí. Chao.